¿Qué tal, Benemechi? ¿Cómo va, Rafa? Saludo yo. No, le digo, saluda tú porque yo ayer me metí. Yo soy conversona, soy, yo también. Aparte como que vengo de no hablar mucho en la playa, entonces como que me dan cámara y comienzo a hablar como loca. Yo en cambio soy en las mañanas más relajado, más tranquilo. Yo amanezco conectada a la corriente. Yo me voy acelerando poco a poco durante el día. Ya en la noche estoy alocado totalmente. Ya, yo no, al contrario, yo en la noche estoy totalmente apagada. Así. No, yo a las 8:30 de la noche tengo pijama puesta, estoy lista para caer en brazos de Morfeo. Muy buenos días, bienvenido, esto es Cuesta Arriba por Altavoz. El día de hoy tenemos una mañana movida de 8 a 10 de la mañana, tenemos 3 invitados. Después el incendio. Así es. El incendio controlado totalmente, controlado para las personas que nos escuchan, recién se informan. El incendio está controlado realmente desde anoche, pero todavía había algunos focos que están terminando de apagarlos porque ya no, los helicópteros no podían seguir volando. Qué bien que funcionaron ayer los helicópteros, cargando agua del estero, iban, cargaban y echaban el agua, funcionaron bastante bien, y se controló. ¿Cómo se originó? No se sabe a ciencia cierta, lo más probable es que un cable de alta tensión haya ocasionado un cortocircuito, haya botado chispas, la paja seca abajo se haya prendido y el viento fue extendiendo las llamas. ¿Qué te puedo decir? La sequía. Sé que está suspendida las clases en el sector de Los Ceibos, no en Guayaquil, sino en el sector. ¿Y por qué están suspendidas? Porque hay todavía mucho humo en el ambiente, justamente para precautelar la salud de los estudiantes, pues se han suspendido las clases. Veremos cómo está eso durante el día y qué dice el ministerio o la zonal realmente para el día de mañana. Bueno, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de X, Instagram y YouTube como @altavozeq, en Facebook como altavoz.es y en TikTok como altavoz.es. Pronto voy a dominar el TikTok, ya vas a ver. Los invitados del día de hoy, Michelle Calvache, ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República por Suma. También estará con nosotros Eduardo Peña, el doctor Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, y Jorge Jaramillo, magíster de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Vamos a empezar con la noticia del día. Muy bien, y para esto, pues obviamente, pues ya hay que ponerse los lentes, pues, ¿no? Claro. Bueno, estamos a casi 2 meses de que se den las elecciones presidenciales en el Ecuador. Realmente el tiempo pasa volando, falta muy poco. En enero comenzamos ya con la campaña. En esta contienda se generó un hecho muy particular luego de la inhabilitación por parte del Tribunal Contencioso Electoral del candidato Jan Topic. La candidata que lo acompañaba, Michelle Calvache, decidió dejar la postulación tras desacuerdos internos. Michelle Calvache nos acompaña hoy, pero vamos a ver un resumen de lo que sucedió en la siguiente nota. De un instante a otro, Más que Suma parecía una resta, pues tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el movimiento Suma quedó sin su candidato Jan Topic y en cuestión de horas se tenía un nuevo nombre para la postulación presidencial. Se trataba de Antonio García, abogado que durante el régimen correísta tuvo varios cargos. Luego de la lluvia de críticas, se optó por reemplazar a García por Wilson Gómez Vázquez, psicólogo de profesión con especialidad en economía y gestión de riesgos. Michelle Calvache, quien era binomio de Jan Topic, no fue considerada de forma definitiva para ser la candidata presidencial. Dio un paso al costado y dejar la precampaña a su candidatura. Después de la descalificación de Jan, que se inició sin mi consentimiento ni aceptación, un proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en la plataforma Transforma, que ustedes conocen. En dicho proceso se designó un candidato con claros vínculos con el correísmo y que en sus funciones en ese gobierno afectó a la libertad de expresión.
Esta precandidatura duró muy pocas horas, como ustedes saben, luego de las cuales se designó a otro candidato, a quien ni siquiera conozco. De su parte, Calvache aseguró alejarse por lo pronto de la política. Esto está muy lejos de ser el proyecto en el cual yo me embarqué, convencida de poder hacer un cambio para el país. No sería responsable con los ecuatorianos, con mi familia, con mi hija, con mi equipo, ni con mis principios éticos, morales y democráticos, permanecer en este proceso manchado por improvisaciones y aventureros. El desprendimiento que hoy ejecuto debe servir como una lección de honor y decencia en la política ecuatoriana. A esta hora está con nosotros vía Zoom Michelle Calvache, ella es ambateña, abogada, jovencita, sí. Tiene 38 años. Fue exsecretaria de la empresa jovencísima. Joven, exacto. Recontra joven. Súper joven. También ex coordinadora jurídica del Ministerio de Salud Pública y sobre todo ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que ella renunció para asumir la candidatura y aceptar la candidatura. Aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración, ¿no? Por supuesto. La descalificación fue del candidato presidencial. Por lo tanto, no se descalificó a la candidata vicepresidencial. Ella después dice, al ver que todos estos movimientos sucios que se estaban dando ahí dentro del partido o del grupo que auspiciaba a Jan Topic, ella realmente siente el primer sabor asqueroso de la política y decide, yo no puedo seguir en esto y me voy. Entonces, ella podía haberse quedado porque ella no estaba descalificada. El descalificado, a quien descalificaron fue a Topic. Entonces, exacto, eso es importante aclarar. Y Michelle, justamente respecto a la aclaración que acaba de hacer Rafael, que es importante, ¿usted podía quedarse con un candidato que le asegurara a usted que se iban a cumplir los principios por los cuales usted fue convocada a este binomio? Muy buenos días, muchísimas gracias a esta respetada audiencia, igualmente buenos días. Bueno, yo creo que es importante recalcar ciertos aspectos que sucedieron que vale la pena que la ciudadanía conozca. En este sentido, recordemos que nuestra candidatura primero nunca estuvo en firme porque estuvo impugnada. Tanto es así que la resolución del día domingo de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral revocan en su totalidad a la resolución primaria con la cual se aceptaba la candidatura de Jan y mía, o estaban inscritas en este caso. Por esta misma razón, se podía reemplazar el binomio. Por consecuencia natural, por la lógica por la cual uno elige al binomio, se podía hacer este cambio, y tanto fue así que el binomio que posteriormente fue inscrito el día lunes que yo renuncio, está actualmente en firme y es totalmente un binomio absolutamente nuevo al original. Michelle, la interrumpo. A lo que usted dice se podía cambiar el binomio. ¿Usted hubiera esperado que lo que se haga es que usted asuma la candidatura, o sea, se reemplace todo el binomio, usted asuma la candidatura a la presidencia y que haya otra persona que la acompañe? Bueno, en este sentido no fue una propuesta mía. El día miércoles, posterior al Tribunal Contencioso Electoral, hubo una reunión de buró en la cual ya me propone a mí como la candidata presidencial, y en pocos días después deciden primero poner o apoyar al cuñado, después decidieron apoyar al señor García y por último deciden poner ya al señor Wilson Gómez. Pero usted dice, deciden, todo esto fue a sus espaldas, usted no era parte del buró, usted no estaba en estas conversaciones en donde simplemente se lanzaban nombres. Bueno, sí, yo estaba formando parte del buró, claro que sí. Sin embargo, de eso, hasta cuando yo estuve siendo parte del mismo, mi nombre era el que, por sucesión, digo, natural, debía asumir la candidatura a la presidencia. Y ya en ese momento siguió con el concurso, que fue bastante, por decirlo menos, no fue de la manera más proba realizar un concurso que por likes se decida quién va a ser el mejor candidato presidencial.
para llevar a cabo las próximas elecciones. A ver. Eso sí, por favor, necesito que me lo recalque. Eso no me quedó claro. ¿Cómo que por likes se puede elegir a una persona que sea candidata a la presidencia de la República? A ver, se abre una plataforma, existen 1.500, entiendo, personas que se inscribieron. No entiendo cómo fue la selección que hicieron por grupos, o sea, decidieron que de esos 1.500, no sé el número final, que se designaron por grupos y tenían que hacer una votación dentro de la plataforma Transforma por grupos en un lapso de 15 minutos y el que tenía más likes era el que pasaba a la siguiente fase, que era una especie de mini debate, y después de eso una entrevista, y así van quedando menos candidatos. Entonces, realmente fue un chiste y yo no me iba a prestar para este tipo de situaciones. A mí no me suena chiste, sí, a mí me suena incluso hasta jugar un poco con algo tan serio como es la presidencia de la República. Sí, a ver, mire, yo cuando hacía la aclaración, lo que quería decir realmente, Michelle, era que a quien habían descalificado, contra quien había reparos de su idoneidad para ser candidato, era al candidato presidencial, no a usted, ¿no? Entonces, eso quería aclarar. Pero me topé con usted a la salida de una entrevista que usted tuvo con Carlos Vera y le comenté que yo no comprendía por qué una persona que llegó tan bien al Consejo de Participación Ciudadana, con una magnífica votación, apoyada por la ciudadanía, de un momento a otro, y que estaba haciendo un muy buen trabajo en el Consejo de Participación Ciudadana, de un momento a otro, diga, ya no quiero estar en participación ciudadana, ahora quiero estar en participación política. ¿Qué motivó ese cambio en usted? Bueno, varias cosas en este sentido. Hay que recalcar que dentro de, cuando lo conozco allá, él presenta su proyecto de cómo quería transformar a Ecuador, sí que se podía trabajar en una propuesta para la ciudadanía desde la construcción, me pareció bastante interesante. Desde el Consejo de Participación Ciudadana las competencias son bastante limitadas y como ustedes saben, a pesar de que es ciudadano, se volvió bastante político. Y por esta misma razón, la persecución que se tiene por parte de la Asamblea Nacional y las amenazas de muerte a las que uno está expuesta por tomar las decisiones de manera correcta, también fueron un punto bastante importante por el cual yo tomé la decisión de cambiar la gestión que venía haciendo. ¿La amenazaron de muerte? ¿La amenazaron? Una respuesta más prolija y más buena a los ciudadanos desde otro espacio de poder. ¿Usted fue amenazada de muerte, Michelle? Claro que sí. Yo tenía un riesgo de casi el 70% en contra de mi vida. ¿Eso fue oficialmente informado por la policía a usted, por alguna investigación? Tenía seguridad del Estado, lo que me quitaron una vez que salí del Consejo de Participación Ciudadana, y a su vez, unos pocos días después, sufrí 2 atentados también cuando estaba en la precandidatura. ¿Qué es lo que hace que Michelle Calvache diga, no, definitivamente no voy ni con el uno ni con el otro, simplemente no los voy a acompañar, no me voy a prestar a esto? Bueno, primero la forma en la cual se designa el candidato a la presidencia. Yo creo que esto es algo muy delicado. El país no puede seguir con improvisaciones y aventureros que creen que pueden llegar al servicio público a tratar de cambiar las formas sin conocer cómo funciona la estructura del Estado, cómo está conformada y qué se puede y qué no se puede hacer. No podemos prestarnos primero para la improvisación. Segundo, yo creo que es importantísimo también tomar un tema de seriedad. Yo le comenté a Gurro en ese momento, miren, con lo que está pasando con Verónica Abad, dedicarme a una campaña como una persona que ni siquiera conozco y no saber si es que llegamos, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, a ser parte del gobierno, darle los 4 años de mi vida para saber si mañana me va a mandar a la China o a la Antártida o me va a seguir un juicio político porque no quise hacer algo que se le ocurrió. Entonces es un tema muy delicado y yo creo que de muchísima confianza, y por eso es que yo pensé en ese momento que ya había tomado la decisión de que yo sea su nombre para las buenas, para las malas y para acompañarme en todo este proceso. No había la seriedad del caso y que realmente se necesitaba única y exclusivamente llenar la papeleta con alguien que
pueda cubrir o le sumen algo, me pareció bastante inadecuado. Entonces decidí tomar un paso al costado y que sigan adelante con el proyecto como ellos mejor lo consideren. Michelle, usted nos está diciendo que el Jan Topic que conoció y que le hizo la propuesta de ser candidata a vicepresidente no resultó ser quien usted pensaba que era. Totalmente no. Totalmente es otra persona a la que yo conocí, que era muy amigable, que quería hacer un proyecto juntos, que incluso las veces que hablamos de lo que yo me iba a dedicar en el Estado, era totalmente distinto. Él quería que me encargue muchísimo del servicio público, reestructuración del Estado, que organice el Estado como tal, de acuerdo a mis conocimientos, competencias en estos 15 años que vengo laborando para el sector público. Y de un día para el otro, después del TCE, todo cambió, me minimizaron, no me escucharon, no me hicieron tomar la decisión también de quién podría acompañarnos en este camino. Entonces ya se volvió un tema bastante complicado y yo preferí dar un paso al costado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? Electoralmente, para este proceso, ¿usted va a tener alguna postura con alguna candidatura en específico? Bueno, yo creo que en este momento también es parte de ser un poco responsable con la ciudadanía. Hay que revisar los planes de trabajo y hay que ver la mejor opción que esté al momento con plan de trabajo, estructura y demás, que tenga la capacidad de poder solventar los problemas del Ecuador. En este momento no le podría decir porque no he revisado ningún plan de trabajo. Sin embargo, de eso yo creo que es responsabilidad de todos verificar todos los planes de trabajo y apoyar al candidato y a su vez a los asambleístas para que puedan tener gobernabilidad en los próximos 4 años. Y justamente en ese tema, Michelle, ¿cómo ve usted el panorama electoral con 15 candidatos en la papeleta? Bueno, yo creo que es bastante complicado. Tenemos 2 candidatos que están despuntando, el resto no ha subido en absoluto. Esperemos que en los próximos días logren atraer al electorado a ese 40-50% que aún está indeciso, no sabe por quién votar y no tiene una tercera vía, una tercera alternativa para la ciudadanía. Esperemos que puedan vender sus propuestas todos los candidatos para que el electorado ecuatoriano pueda elegir de la mejor manera. Vivimos momentos muy complicados para el país. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que la persona que llegue a Carondelet tiene unos problemas bastante graves y tenemos que tener al mejor personal capacitado para poder llevar a cabo todas estas acciones que va a necesitar el próximo gobierno para poder tener un poco de gobernabilidad. Y eso de ahí también es muy importante, elegir bien a quienes van a ser parte de la Asamblea Nacional, justamente porque lo que hemos visto en los últimos años es que la Asamblea se ha dedicado a no dejar, es el no por el no. Planes buenos no, planes malos tampoco. Nada, absolutamente nada. No le permite gobernabilidad a nadie. No, pero sí se han bailado. Han bailado, María Meche. ¿Qué pasa? Han sacado la ley de que no se pueda vender la leche de fórmula para bebés sin receta médica. ¿Cómo que no? Han sacado que no se pueda poner la carcasa de los pollos a la venta. Han sacado muy buenas leyes. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué se ríe Michelle? ¿Ah? Creo que Michelle piensa lo mismo que nosotros. Estas son muy importantes también, puesto que acabas de mencionar 2 grandes ejemplos de lo que es no tener conciencia ciudadana ni tampoco ver las necesidades reales del país. Yo creo que debemos ser un poco más conscientes y las próximas elecciones elegir con mucha sabiduría, porque el país cruza momentos muy complicados y no podemos seguir esperando a improvisados que lleguen a dañar lo poco que queda de este país. Usted lo ha dicho, improvisados que quieran dañar lo poco que tenemos. Al contrario, hay que echar el hombro y reconstruir. Michelle Calvache, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y también ex candidata a la vicepresidencia de la República por el partido o el movimiento Suma, junto con Jan Topic Feró. Bueno, parece que para Michelle, de un momento a otro, Jan Topic se quitó la máscara y se mostró tal cual era, ¿no? Porque efectivamente ella decía, si tú me has escogido para que yo sea tu vicepresidente y el vicepresidente
prácticamente la única función que tiene es reemplazar al presidente cuando éste falte. Ahora que estás faltando, lo lógico es que yo sea quien te reemplace en la candidatura. Si no, ¿para qué me escogiste? Me escogiste para que te reemplace en caso que tú no estés. Pero Rafael, justamente en eso te quiero preguntar, porque yo tengo una percepción de que los binomios se escogen como muy a la ligera. Totalmente. Es simplemente porque la ley me exige que sea una mujer, pero no es alguien con quien yo tengo una relación quizás sólida, de que nos hemos conocido en el trabajo, sino alguien que me sume votos, bueno, que sea popular o que sea bonita, o que más siento que es un adorno. ¿Cómo pero lo ves en el tú? 50% de la población que son mujeres, debe haber alguien que de hecho los hay. Cualidades, pues, ¿no? De hecho los hay. De hecho, o sea, no me puede decir a mí un hombre que no, es que ¿por qué me obligan a escoger una mujer? Bueno, me imagino que debe conocer a alguna mujer que reúna todas las cualidades que busca. No puede ser que solamente encuentre hombres y viceversa. No puede ser que una mujer solo encuentre afinidad con mujeres. Entonces, a mí no me molesta el tema de que sea hombre y mujer o mujer y hombre. A mí lo que me molesta es que sea obligatorio. Eso sí me molesta. Yo creo porque creo que vemos mujeres preparadas y no necesitamos que nadie nos obligue a nada. Yo creo que pronto se eliminará, no pronto, en algún momento se eliminará eso de ahí cuando haya una verdadera equiparación de derechos. Total. Pero en este momento en Ecuador no hay derechos equiparados entre hombres y mujeres. Entonces, a veces la ley tiene que forzar a que se dé esa verdadera igualdad. A mí realmente no me molesta. Pero no puede ser que uno escoja binomios, como tú dices, sin conocerlos, sin saber antecedentes, sin tener afinidad, sin saber en quién confiar. Yo quería preguntarte algo. Yo confío, o sea, si yo fuera candidato, yo diría, María Mercedes, ¿quiere ser? Porque yo te conozco de años. 30. Ok, entonces... Más, un poquito más. No puede ser que los otros hombres no tengan amistades de esa naturaleza. Te pregunto, porque justamente estuve escuchando las declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué piensas al respecto? Porque te nombró en un medio colega, en Ecuavisa, exacto. Y bueno, pues se refirió no de una manera muy buena. Realmente a mí, yo soy mujer, creo en la solidaridad de las mujeres, pero tampoco creo en que uno debe defender las cosas indefendibles. No, pues y evidentemente Verónica Abad ha querido entrar por la ventana en la presidencia de la República, como sea. Desde el día 1. Creo que, a ver, primero, antes de tocar el punto que me concierne, ella se mostró de cuerpo entero, una desesperación por estar en la presidencia de la República para destruir todo. O sea, cambiar gabinete, destruir todo. O sea, quiero ir a la presidencia de la República para destruir todo. Eso fue lo que dijo Verónica Abad realmente ayer en televisión. Quiero ir a la presidencia de la República para que en 3 semanas o 4 semanas destruir todo. Eso fue lo que dijo. En lo que respecta a mí, hay una confusión porque las pruebas que yo presenté, que son cuentas en las que aparece con firma autorizada el señor Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta, ella dice que no existen esas cuentas. Esas cuentas sí existen. ¿Qué es lo que sucede? Que ella seguramente ha ido al expediente del caso Nene, en el cual se investiga al hijo de la vicepresidenta por actos de corrupción como tráfico de influencia. Ese es un caso. Ese es un caso, el tráfico de influencia. Las cuentas están en otra investigación llevada por otras autoridades y por autoridades también, por varias autoridades del Estado, no voy a mencionar cuáles, para no incurrir en algún entorpecimiento del proceso. Y en esas investigaciones se trata de lavado de activos. Y en esa investigación es donde aparecen al menos 3 cuentas. ¿En paraísos fiscales? En paraísos fiscales por millonarias sumas, con gastos exorbitantes y con depósitos a plazo fijo e inversiones en acciones de
de estas inversiones que se hacen en el mercado internacional. Entonces, cuando esa investigación concluya y se abran los expedientes correspondientes y se sigan los procesos correspondientes, entonces van a aparecer estas pruebas. No, y yo también espero que ella tenga... Yo tengo las cuentas, María Meche, yo las tengo. Entonces, no, yo te conozco tu trabajo. Estoy respaldado, muy bien respaldado. La sí, que no creo que está respaldada es la vicepresidenta, porque incluso acusa a la fiscal general del Estado de algo muy grave, que es forjar un caso en donde ha habido allanamientos, donde hay una persona detenida. O sea, es una acusación bastante grave. Ese es el caso de tráfico de influencia. Pero hay otro caso, que es el caso de lavado de activos. En ese caso, que todavía no estalla, es donde van a aparecer estas cuentas. Bueno. Que quede claro, ¿no? O sea, si la vicepresidenta cree que yo miento, bueno, pues es problema de ella. Tendrá que explicar por qué aparece el nombre de su hijo en 4 cuentas, 3 cuentas por 7, 10 millones de dólares. Eso tendrá que explicarlo. Y si no le explica ante ella, la que lo explique justicia. él. Exacto. Que explique él, porque ella no tiene por qué explicar lo que hace su hijo, pero si ayer salió a defender al hijo, entonces, bueno, enhorabuena, que también lo defienda en este otro caso. En todo caso, Rafa, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos en un ratito más en Altavoz con nuestro segundo invitado, el doctor Eduardo Peña. Él es presidente ejecutivo del IES. De la mañana con 30 minutos, esto es Cuesta Arriba por Altavoz y vamos a revisar otras noticias destacadas del día. Por ejemplo, la implementación de nuevos sistemas, además del pago de obligaciones atrasadas por parte del Gobierno Nacional. Esto agiliza la atención a usuarios en las distintas entidades de salud del IES. El monto que se destinó corresponde a contribuciones del Estado para jubilaciones y prestaciones de salud, así como la devolución del impuesto al valor agregado IVA. Veamos la nota.
Listo, parece que tenemos un problemita técnico. Vamos a tener la nota en un momento, pero me confirma si ya está el entrevistado con nosotros también vía Zoom, el doctor Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, que estará con nosotros esta mañana. Me confirman, por favor. Sí, estoy. Ya está, perfecto. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué es eso? Qué gusto de verlo. Con logotipo y todo, con publicidad Claro. y todo, oiga. No sea sabe, oiga, pero no, pues le vamos a cobrar por la publicidad que se está haciendo ahí, pues. Yo, todos mis Zooms son con el logo del IES, que es donde trabajo actualmente. Así. Como debe ser. Cuesta arriba me ha parecido tronco de nombre. Tremendo. Cuesta y cuesta, cuesta arriba. Color más un poco izquierda democrática. No, Barcelona, pues, la selección. Ahí está la selección. Nada de Costa Arriba me refiero al logo. Ah, el Es logo. como cafecito, es como El cálido. logo, ya no le gusta el logo. No le gusta el color. ¿Y qué quisiera? El nombre me parece muy bueno. Le gustaría que fuera lila, por ejemplo, el logo. Yo amarillo. Usted es barcelonista como yo, Eduardo. Eduardo, Así es. tenemos noticias importantes y es estos nuevos, la implementación de nuevos sistemas y además del pago de obligaciones atrasadas por parte del gobierno nacional. ¿Cuáles son estos pagos que estaban atrasados que ya pues el gobierno se ha puesto o se está poniendo al día? A ver, el gobierno va a pagar un poco más de 2.600 millones de dólares este año, que corresponden a 40% parte de lo que debe pagarnos y una pequeña parte a IVA retenido que también nos ha empezado a pagar. Debo agradecerle al ministro Pegamal, que de alguna manera en todas sus angustias económicas, sobre todo en el primer semestre, ha ido mejorando los pagos hacia la seguridad social. Así que ahí vamos. Este pago se va a beneficiar específicamente en qué, este ingreso de dinero. ¿En qué lo vamos a ver beneficiar los afiliados? Los ingresos normalmente se reparten entre los 4 principales fondos que tiene la Seguridad Social, que son jubilación, riesgo de trabajo, jubilación y pensiones y salud. En salud, sobre todo, nos permite incrementar los pagos, sobre todo a prestadores externos, que los hemos tenido un poco retardados, principalmente por falta de auditorías. Es decir, nosotros no podemos pagar si previamente no hay una auditoría. Y tenemos un sistema propio de auditoría que se llama SOAM, que lo hemos estado, digamos, perfeccionando para tratar de cubrir aquellos prestadores que necesitábamos auditar más urgentemente, que son nivel 3. ¿Qué son nivel 3? Son aquellos que hacen operaciones complejas y que tienen riesgo de muerte para los pacientes. Por ejemplo, una operación de corazón abierto. Por ejemplo, operaciones de corazón abierto, de cerebro, operaciones de riñón o diálisis o centros de diálisis que también tienen complicaciones que podrían comprometer la vida de los pacientes. Entonces esos han sido igual que aquellos pacientes que tienen cáncer. Es decir, los pagos a los SOLCAS también han sido prioritarios en nuestra administración porque esos pacientes, digamos, esos prestadores tienen pacientes que si no están al día los pagos, pues podrían comprometer la vida y eso es lo que tratamos de evitar. Eduardo. En lugar tenemos a los prestadores odontológicos de consulta externa, que son los que esperamos empezar a pagar ahora en diciembre. Porque el proceso de auditoría externa, que lo contratamos, o lo levantamos, el primero que levantamos se cayó, levantamos un segundo proceso que se demoró casi 4 meses y finalmente hubo un ganador, que se llama Espoltel, que tiene como integrante la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ellos deben haber empezado ya las auditorías. Con esos números nosotros empezaremos a pagar ahora en diciembre a los prestadores del primer nivel. Importante. Eduardo, en el tema Solca, ¿no? O sea, por algún motivo Meche y yo estamos muy vinculados a Solca, pero Solca sostiene, a ver, primero que la deuda que se ha pagado con Solca es la de Solca Cuenca, lo cual está muy bien. Solca Guayaquil, que es la matriz, todavía hay algunos pagos y muchísimos millones de dólares pendientes. Ellos sostienen que ya incluso los pagos que ya tienen auditoría, que ya han pasado por la auditoría, no se les cancela. ¿Cuándo va a realizarse esto? A ver, los SOLCAS, hay 9 SOLCAS en el Ecuador.
El más grande es Solca de Pichincha. Me refiero en términos de la seguridad social. Voy a hablar de miles de pacientes por año. Solca Pichincha atiende para el Seguro Social algo así como 14.500 pacientes anuales, promedio. Solca Guaya, o sea, Solca Guayaquil, atiende alrededor a 10.500 pacientes anuales, promedio. Ha ido subiendo la cantidad de pacientes que nos atienden. Y con ambos tenemos deudas importantes. La más grande es con deuda con Solca Pichincha, porque obviamente si tienes un mayor número de pacientes, claro, tienes una cantidad más importante de deuda. En segundo lugar está Solca Guayaquil. ¿Por qué Solca Guayaquil tiene una deuda grande? Porque obviamente no le hemos pagado, no me refiero a los últimos 12 meses, en los últimos 40 meses. Los pagos no han sido respecto del consumo que Solca presenta. Paralelamente tampoco hemos auditado cantidades importantes, hoy estamos poniéndonos al día. En los últimos, yo diría en los últimos 4 o 5 meses, nosotros le hemos pagado a Solca Guayaquil más o menos 35 millones de dólares. ¿Okay? ¿Qué pasaba con Solca Cuenca? Solca Cuenca tenía una deuda desde 2016 hasta el 2022. En el 2022 digo, señores, yo no les atiendo más pacientes a la Seguridad Social porque ya no puedo. No puedo, exacto. A ver, y esa es una gran ventaja porque todos los prestadores deben tener clarísimo que depender 70 o más % de la Seguridad Social es un error estratégico. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tenemos problemas de flujo para prestadores externos, igual van a sufrir todos. Entonces, lo ideal es no depender. Pero bueno, dejemos ese comentario ahí para explicar qué pasó con Solca Cuenca. Solca Cuenca dijo, mira, yo no te voy a atender más. ¿Qué pasa con los pacientes de Cuenca? Obviamente, se derivan a Guayaquil o a Loja o a algún lugar cercano. Y eso hace que aumente el volumen de pacientes, por ejemplo, en Solca Guayaquil. Cuando nos dimos cuenta que la deuda de Solca Cuenca era 7 millones y pico y el directorio de Cuenca nos visitó, le dijimos, mira, yo lo que puedo hacer es ponerte en un plan de pagos, te voy a pagar 1 millón mensual hasta que salgamos y ya cuando tengamos resuelta la deuda me vuelves a atender. Bueno, eso pasó en noviembre de este año. Ellos aceptaron a partir del 25 de noviembre atender nuevos pacientes de la Seguridad Social, lo cual es una gran noticia, porque esos pacientes que iban derivados a Guayaquil, a Loja, ya se quedan en Solca Cuenca. O a Quito, ahora se van a quedar en Solca Cuenca. Y Solca Cuenca tiene una administración absolutamente eficiente. Entonces, ahora, desde el 25 de noviembre, o sea, que fue pues, hace 2 semanas, ya están volviendo los pacientes a Solca Cuenca, lo cual nos da un operador más en la red. Y eso es muy bueno. Ahora, ¿por qué? Porque esta deuda era una deuda relativamente pequeña, y era relativamente pequeña, me refiero al lado de los otros Solcas, a los que les debemos ir algunos millones de dólares más, y los vamos a ir pagando. O sea, el compromiso es ir resolviendo las cuentas conforme mejore el flujo que tenemos para pago de prestadores. Bueno, el IES viene arrastrando problemas serios desde hace algún tiempo. Recordemos que hace un par de años había un problema terrible de desabastecimiento de los hospitales del IES, realmente que los pacientes, los familiares de los pacientes se quejaban muchísimo. Es decir, esto viene como de larga data. Pero usted decía algo importante, cada vez se tiene más prestadores externos. ¿No sería mejor que el IES vuelva a tener la calidad de servicio que tuvo en algún momento con médicos y con cirugías que puedan hacerse? Porque realmente tienen la capacidad de hacerlo. Los quirófanos existen, lo que pasa es que están algunos en muy mal estado, otros equipos están dañados. ¿Cuándo podremos ver realmente que se puedan hacer las cosas para lo que se nos quita un porcentaje importante de nuestros sueldos todos los meses a quienes somos afiliados al IES? Muy buena reflexión, te agradezco esa pregunta porque me permite explicar con números qué es lo que ha pasado. En el 2017, entre los prestadores externos y la infraestructura propia de la Seguridad Social, nosotros dábamos algo así como 15.800.000 prestaciones, más o menos. En el 2023 llegamos a 16.100.000 prestaciones, es decir, en 7 años habíamos crecido 300.000 prestaciones. Claro. La diferencia estaba en que en el 2017
el 82% de esos casi 16 millones de prestaciones las estábamos dando en infraestructura propia. En el 2023, apenas el 60% la teníamos en infraestructura propia, el 40% estaba en prestadores externos, siendo que en el 2023 ya teníamos más médicos, más enfermeras y más administrativos en infraestructura propia. ¿Qué pasó? Los pacientes migraron a prestadores externos por dos causas, unas ortodoxas, los prestadores se pusieron más cerca de los afiliados, y otras heterodoxas. Los prestadores empezaron a afectar la infraestructura propia del IES para obligarnos a derivar. ¿A qué me refiero con esto? Dañaban los tomógrafos de los hospitales. O sea, eso es gravísimo. A los empleados para que lo hagan y de esa manera obligarnos a mandarle a los pacientes. O sea, era una red criminal espantosa. Claro, o sea, Sí, ¿cuántos presos hay por esa razón? Heterodoxa. Es un accidente. Ellos decían, imagínese que el señor de la limpieza accidentalmente con la barredora electrónica rompió el cable del helio que usa el tomógrafo. Ese caso es específico en el Teodoro Maldonado, lo conozco. Okay. Pero que accidentalmente, no es responsable. Pero es que no puede ser. Pues. Ahora, Rafael, estamos hablando. No puede ser, porque usted, Eduardo, tú los estás acusando de sabotaje. Sí, señor. Eso es muy grave. Entonces, tiene que haber un proceso y tiene que haber un sancionado. No puede ser, ellos dicen que es accidente y así me quedo. No, pues. No, a ver, obviamente para procesos administrativos, Rafael, tú necesitas suspender al empleado que tuvo el accidente y luego que la investigación y sus compañeros de trabajo tienen que testificar contra él. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente con estos casos? Que el Seguro Social los pierde. Entonces tú suspendes o liquidas al empleado, lo botas. Él te enjuicia, va al proceso administrativo, lo gana y tienes que restituirle todos los sueldos que tú le pagaste y devolverle el puesto donde estaba. ¿Okay? Para que te para que te siga dañando los equipos. Así es. Que cuestan millones de dólares. No, ahora lo que pasa es que eso, mira, hay que ir a la causa. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy la instrucción que le ha dado el Consejo Directivo a los administradores hospitalarios es: no se compran aparatos de rayos X. Así como ya no compramos sistemas de laboratorio, sino que los alquilamos. El alquiler en el sector público se llama apoyo tecnológico, un nombre bien singular. Pero apoyo tecnológico permite que tú ya no compres el aparato, sino que se lo alquiles al proveedor. Y el proveedor se encarga de mantenerlo, con una cláusula que dice que en 24 horas tiene que reparar. Entonces ahí sí se acaba la derivación. Porque los señores saben que si hay el accidente desgraciado y se daña el aparato, a las 24 horas va a estar arreglado porque el mismo proveedor llega y lo arregla. Porque si no, pues no se le paga la mensualidad. Acuérdate que estos alquileres son más o menos a 5 años plazo. Entonces, medidas como esa nos permiten controlar este tipo de distorsiones que había en la seguridad social. Segunda medida. Entonces como tenemos menos pacientes, pero tenemos más médicos y más enfermeras, entonces vamos a operar los fines de semana. Los quirófanos, María Mercedes, como tú decías, claro, los quirófanos operan de lunes a viernes, pero si tenemos el personal que puede venir el sábado y que puede venir el domingo y hacemos una rotación, hagamos un piloto y arrancamos con 5 hospitales los más grandes, o 4 de los más grandes y uno mediano. Porque me decían, por supuesto, no, es que esto nos va a costar una fortuna en hora extra. Bueno, veamos con 5. ¿Qué pasó con 5? No nos costó hora extra. Entonces pongámosle 7 más. En la segunda fase entraron 7 hospitales más y vamos con 12. ¿Y sabes qué ha pasado con 12? ¿Qué pasó? Nos hemos evacuado 3.000, hasta el fin de semana pasado, tenemos 3.150 operaciones evacuadas de la cola, que era de 12.000. Bueno, la cola siempre se va a alimentar, pero de 12.000, en 3 meses y medio, nos evacuamos el 25% de la cola que había en ese momento. Posiblemente la cola haya crecido algo, pero la realidad es que la Seguridad Social nunca dejará de operar fines de semana. Eduardo. Solo para números un poco claros. Sí. El Teodoro Maldonado tiene 10 quirófanos. Un quirófano puede hacer 3 operaciones en un día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entra un paciente, se opera, sale el paciente, se limpia el quirófano, se lo esteriliza, entra otro paciente, se opera y así, 3. Bueno, pues 10 quirófanos, son 30 el sábado, 30 el domingo. Son 60 operaciones, solo el Teodoro, un fin de semana. Eduardo, la meta, yo a usted lo conozco hace mucho tiempo, y eso es cierto, lo conocemos Rafael, yo, sabemos
usted es médico, sabemos qué tipo de ejecutivo es, cómo ha trabajado, cómo ha sido su vida profesional. Y nosotros como usuarios quisiéramos que en algún momento, por ejemplo, voy yo con Dios no quiere, una cadera rota, un fémur roto, un brazo roto, y me operen pues en el momento que yo tengo la emergencia. Eso debería pasar con absolutamente todas las emergencias y se lo merecen todos los aportantes del Seguro Social. ¿Lograremos eso en algún momento y no llamar a un call center que nos ponga una cirugía 6 meses después cuando ya pues la cadera está desintegrada? Sí, a ver, ahí te voy a hacer una aclaración. Hay 2 tipos de operaciones, como tú dices. El día que tú llegas con una apendicitis aguda, claro, una emergencia, vamos a operar inmediatamente. O sea, eso no es susceptible de ser programado. Igual que si tienes una fractura en el húmero, en el brazo o en el fémur. Eso tenemos que arreglarlo en las siguientes 72 horas. O sea, no puede esperar más. ¿Cuáles son las cirugías programadas de la cola? Cuando tú tienes, por ejemplo, que someterte a un reemplazo de la articulación de la cadera. ¿Qué tienes que sí? Tienes la molestia, tienes que andar con un bastón. Pero puedes esperar, no hay riesgo de muerte. Entonces dicen, bueno, espere 6 meses. ¿Qué pasa? O si tienes, por ejemplo, una colecistitis crónica, si tienes piedras en la vesícula, tienes que sacarte en algún momento, cuando tienes la crisis, te la podemos sacar en ese momento, pero te podemos dar un analgésico y decirle, espérese 2 meses. Bueno, esas son las cirugías que tú puedes programar, y justamente esas, más algunas de cáncer, son las que estamos programando los fines de semana. Es decir, la prioridad es el cáncer, y luego vienen las traumatológicas, y luego vienen las de abdomen, digamos, como las colecistectomías, pero vamos haciendo de todas un poquito, y cuando tenemos, ya te digo, 3.100, quiere decir que los fines de semana han sido bastante interesantes, porque estamos explotando una infraestructura que tiene al personal, que tiene la infraestructura, pero que por algún motivo antes o a nadie se le ocurrió, o era más cómodo pues operar de lunes a viernes y que esperen 4 o 5 meses a los pacientes. Hoy, que operamos fines de semana, operamos de lunes a domingo, y para un paciente que tú le dices, oiga, le voy a poner la prótesis de la rodilla, ya no, pues en 4 meses, venga el domingo, te dicen, bueno, feliz, el domingo si vas a misa y de ahí te vas a poner la prótesis, y si algo te pasa, estás en gracia de Dios, por lo menos. En todo caso, lo que ha pasado hasta el día de hoy es que salimos de 3.000. Y esto, como va a seguir, pues a los números, yo calculo que en un año habremos hecho las 12.000 cirugías, te hablo de solo fines de semana. Claro. Además, operamos de lunes a viernes, obviamente. Claro, es decir, piensan ponerse al día con esto de los fines de semana, con lo que tenía pues en cola. Eduardo. Sí, señores, la cola va a ser pues de 2 o 3 semanas, posiblemente en un año tengamos una cola que será de un mes, pero ya no será de 6. Eduardo, dentro de los logros de este año, podríamos decir, o el Seguro Social podría decirle a sus afiliados jubilados, que sus pensiones no corren ningún peligro, que no hay ningún riesgo, que hay suficiente dinero para seguirles pagando, que ya está ese temor que había y que a veces se publicaba en algunos medios de la posibilidad que no se cumpla con las pensiones, no existe tal cosa? No existe tal cosa. Las pensiones no van a ser modificadas, no van a ser disminuidas, son y serán puntualmente pagadas los días 19 de cada mes. Rafael, para que tengas una idea, nosotros pagamos alrededor a 520 millones de dólares mensuales. Es decir, la cuenta anual es 6.500 millones de dólares en pensiones, entre jubilados y pensionistas de Montepío u otros. Estamos hablando de que tenemos alrededor a 3.816.000 afiliados actualmente, y entre enero y octubre, mira tú que paradójicamente con los cortes de luz que temíamos que haya una disminución en la cantidad de afiliaciones, la realidad es que hay un incremento versus el año anterior de 11.857. Es decir, ciertamente el final de año tiene un pico que debería haber sido más grande en contrataciones, que no ha existido un pequeño pico, pero que nos permite tener más afiliados en este año que lo que teníamos el año pasado. Importantes noticias, porque sí nos preocupa un poco el tema de los afiliados y sobre todo de los jubilados. Eduardo, otro problema que ha sido latente, que usted dice que ya se le está pagando, es el tema de los prestadores de servicios, sobre todo de diálisis.
hemos visto algunas quejas a nivel nacional de las personas que tienen justamente pues, problemas y que tienen que hacerse diálisis todos los días, porque de eso depende su vida. ¿Qué tan avanzado están los pagos? ¿Se han parado algunas prestaciones o los pacientes del IES que tienen que hacerse diálisis pueden hacerlas con total normalidad en estos momentos? En este momento pueden hacerlas con total normalidad porque mira tú que sí, hasta hace 2 meses más o menos hubo reclamos de las dializadoras. Ya en los últimos 2 meses los que podrían reclamar son los prestadores de primer nivel, que son consulta externa, que son los que veo últimos en la cola realmente. Y claro, como no teníamos auditorías después de julio del 2023, estamos casi 17 meses de que no los hemos auditado. Les empezamos a pagar los conchos que teníamos desde antes del 2023 a los que tenían, pero diciembre ya les vamos a pagar, yo te diría que al 70 o 80% de los de nivel 1. Eduardo, yo quiero que usted le explique... Con los dializadores son antes. Yo quiero que usted le explique a la ciudadanía por qué es tan importante la auditoría. Yo recuerdo que habían unas cuentas pues enormes de gente que ponía pues unos dispensarios que luego se hacían consultorios y luego terminaban con unos edificios, etcétera, porque se armó también otra cadena casi que delictiva de gente que inflaba sus planillas al IES de una manera monstruosa. Entonces quiero que usted le explique a la ciudadanía por qué es tan importante, antes de emitir el cheque y de hacer un pago, poder tener una correcta auditoría. María Mercedes, porque tú estás describiendo lo que fue una realidad y que todavía no nos hemos curado, ¿eh? Es decir, todavía en las investigaciones, todavía tenemos prestadores que tienen unos números que no nos cuadran y que las auditorías empiezan a revelar ciertos abusos. De hecho, hemos dejado de firmar acuerdos con aquellos que han tenido distorsiones repetidas, porque hay otros que sí son muy buenos, a los cuales le damos preferencia, digamos. Y cuando me refiero son muy buenos, quiere decir que su índice de incidencias es menor al 1% en las auditorías. Hay otros que tienen unos índices un poco altos y esos tenemos que poner una lupa encima, porque si tú haces, voy a graficar con exageración, en 10 apendicectomías se te contaminan 6 y tienes que mandarlas con una carga de antibióticos y ventilación asistida, terapia intensiva por 5 días para que luego salvar. Digamos, si tienes 6 de cada 10, oye, tienes que revisar tus procedimientos de asepsia en los quirófanos, porque algo está supuesto, algo está pasando. Entonces, es mentira que tienen esas infecciones, ¿no? Esa es la opción B, que te la estén facturando y no haya existido. Esto nos pasó también mucho con los odontólogos. Había muchos odontólogos que tú ibas afiliado al Seguro Social, de hecho hasta se autoagendaban, venga para revisarlo, abrían la boca y decían, tiene 14 caries, ya está, 14 factures. Entonces nosotros llegamos a tener prestadores odontológicos que facturaban $2,5 millones al mes. Como comprenderás, o sea, en la Seguridad Social no tiene cómo sostener gastos tan importantes en odontología cuando además tienes dializadoras y entonces no puedes tener una preferencia de pagos a los odontólogos cuando tienes a los dializadores en la calle reclamando. Y a los pacientes justamente reclamando. ¿Qué motivaba al Seguro Social o a X funcionarios a darle preferencia en el pago a los odontólogos que a las dializadoras? No hay otra cosa que los motive más que el billete. Sí, señor. Así de simple. Si tú, mira que lo has dicho tú, pero obviamente había algunos estímulos perversos para coger eso. Sácame el cheque y yo te doy un pedacito. Claro. Sí, señor. Bueno, eso no está ocurriendo desde hace 12 meses. Digamos, no en todos, debo ser enfático en esto, en muchos, no en todos, porque hay unos que sí se portan bien. Aquellos que se han portado mal, y no necesariamente, claro, porque tú no tienes cómo probar que había entrega de billetes, porque si tuvieras cómo probarlo, pues eso sería la fiscalía. Pero al fin del día tú decías, ¿cómo así? Pues ahí estos están bien pagados y estos de acá están tan mal pagados, y es que algún estímulo debería haber para que eso ocurra. En todo caso, también hemos trabajado sobre eso
y a través de un modelo matemático hoy tratamos de pagarles a todos con una prelación que le da privilegios a aquellos que son nivel 3, aquellos que son dializadoras, aquellos que operan corazón, aquellos que tienen operaciones de riñón o de cerebro, y esos tienen privilegios sobre los siguientes en la cadena. Entonces cuando bajas tienes ahí los de consulta externa y un poquito más abajo tienes a los odontológicos. Porque el Seguro Social tiene infraestructura propia para odontología. El tema de los análisis médicos, los exámenes típicos que un médico le manda a hacer a un paciente, exámenes de toda naturaleza. El Seguro Social, al parecer, porque me he topado con muchos afiliados al Seguro Social en laboratorios privados, y dicen, no puedo hacerme en el Seguro Social porque no tienen los reactivos, porque no tienen los químicos, porque no me atienden y tengo que venir acá a este privado. Y yo digo, ¿y el seguro lo deriva? No, es que este laboratorio no tiene convenio con el IES. Entonces, y son de los más grandes laboratorios que hay en el país. Algo está fallando con el tema de los exámenes y los análisis en el Seguro Social. A ver, hoy lo que estamos haciendo es cambiando progresivamente a apoyo tecnológico, porque cuando tú haces el acuerdo con los proveedores, en este caso son fabricantes de máquinas que hacen el examen. Es decir, el examen de laboratorio clínico hoy, tú vas a cualquier lugar y te sacan sangre, y ese tubito, tapita morada, tapita roja, lo ponen en una máquina. Y esa máquina centrifuga, examina y te da en una pantalla lo que tú le has pedido a la computadora que te dé. Todo ese proceso automático hoy ya no es propio de la seguridad social. Estamos cambiando en todos los centros apoyo tecnológico. ¿Por qué? Compramos los reactivos, los químicos, porque obviamente la máquina para procesar la sangre necesita unos reactivos. Claro. Entonces tú, al comprar los reactivos, los laboratorios te entregan las máquinas para que tú las operes. Y en ese sistema, bueno, estamos cambiando toda la infraestructura de la seguridad social. Creo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo lo mismo. Es cambiar toda la infraestructura a compra de reactivos, ya no compra de máquinas. Y eso nos va a permitir que en cualquier centro, subcentro o hospital de la seguridad social tú puedas atenderte, porque ya, bueno, si no hay reactivos un día, ya ver, en 16 millones de prestaciones pueden faltarte cosas eventualmente. La idea es que no te falten nunca, la idea es que nunca falles. Pero los médicos son humanos y los humanos cometen errores, cometemos errores. Entonces, en 16 millones de prestaciones, obviamente vamos a tener errores, obviamente algo nos va a faltar. Y yo lamento tener que dar estas explicaciones, pero es verdad, sí. La idea es que nos falte el mínimo indispensable y estamos trabajando para que cada día la ausencia del medicamento sea menor. Y yo no creo que se debe lamentar, Eduardo. Lo puedan procesar todo. No creo que se debe lamentar porque justamente estas explicaciones hay que darlas. La ciudadanía tiene que saber lo que sucede. Transparentar. Hay que transparentar las cosas, no hay que mentirle a la ciudadanía. Usted ha sido claro en decir, esto estaba pasando, esto es una realidad, esto no es mentira, y estamos solucionándolo en el camino. Y tenemos apenas 12 meses haciéndolo. Y hemos solucionado y hemos pagado y estamos pagando y tenemos planes de pago. Es decir, lo que queremos es que la ciudadanía tenga un servicio de calidad en el IES. Así es. Y le hemos puesto una presión extraordinaria a nuestra infraestructura, te cuento, para volver a niveles del 90 o 100%. La otra parte que nos va a solucionar este problema es el robot de agendamiento, que está, digamos, ya terminó las pruebas. La semana pasada ya está agendando, le guardo los números, llegó a agendar hasta 12.000 consultas en un día. Nosotros tenemos un call center de 300 personas que trabaja paralelamente con el robot. Es decir, entre 8 de la mañana y 8 de la noche, sí, va a haber algunos problemillas que son esta adaptación del robot de agendamiento que está en las nubes con los 300 operarios. Pero señores, el momento que esto opere, y esto va a operar al 100% en días más, vamos a tener un mucho más eficiente uso de las horas de nuestros médicos en consulta externa, por ejemplo, porque el match entre la demanda de los pacientes y el uso de la infraestructura va a ser hecho por una inteligencia artificial que ahí sí casi no tiene errores. Entonces, bueno, y lo comprometo, Eduardo, para entrevistarlo cuando eso ya suceda, cuando esté en marcha, porque es importante también que la ciudadanía y los ecuatorianos sepamos, los afiliados sepamos justamente los beneficios o lo que está haciendo el IES por nosotros. Eduardo Peña, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba. Está
ya agendado nuevamente para que nos cuente pero esto. no robotizado, sino... No, exacto. Muchas gracias. Exacto. ¿Sabes qué? Déjenme hacer una última cuña. Adelante. Por supuesto. Que Diga. son la cantidad de acuerdos que hemos firmado con los empleadores que entraron en mora en algún punto antes de abril de este año, desde la pandemia inclusive, y antes de la pandemia. Nosotros pudimos hacer una ley que se llama la 671, que le permitía a los empleadores plazos de entre 2 a 6 años, de 2 meses a 6 años, para ponerse al día con las deudas. Y bueno, los números son chéveres, porque mira, hemos firmado 18.684 acuerdos, que significan compromisos por 119.4 millones de dólares, que van a ser cobrados de la Seguridad Social, por la Seguridad Social en los próximos 3 o 4 años. Esto beneficia a 71.563 empleados. Este número también es un número interesante, porque la administración anterior hizo una propuesta de ley para cobrar, pero desgraciadamente la superintendencia se la observó. Nosotros tuvimos que trabajar 3 meses con la superintendencia para que nos aprueben 671, pero una vez que está aprobada y ya 6 meses después, o casi 7 meses después, ahí están los números, llevamos casi 120 millones de dólares. Expectativa para cobrar hasta fin de año son 128 millones, y el próximo año posiblemente cobremos 300 millones más. Y todo eso es ingreso para el IES que se revierte en y la no atención a solo los eso, pacientes. no solo eso, sino que eso va a permitir, ¿no?, que estos afiliados que no tenían posibilidad de jubilarse, de hacer un préstamo, de sacar un quirografario, un hipotecario, porque mientras el empleador no pague, claro, no puedes hacer ningún trámite en el Seguro Social. Y como él lo dice, hay muchos que no es que de pillos no pagan, sino que no han podido. Exactamente. No tienen el dinero para hacerlo. Cuando hay cerca de 20.000 empleadores que quieren pagar, exacto, y que quieren firmar un convenio, quiere decir que ese empleador no es que es un HDP que no quiso pagarle a sus empleados, sino que es un empleador que no pudo pagar por cualquier circunstancia, la pandemia, la crisis, los apagones, etcétera, etcétera. Quiere decir que quieren pagar, quieren resolver su problema, y con eso le está resolviendo la vida a 75.000 personas afiliadas que no podían hacer ningún trámite. Y que ahora lo pueden hacer. Okay. Gracias, Eduardo, por haber estado esta mañana con nosotros. Por la cuña y gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Y está ¿Cuál cuña? La cuña ahí con el logotipo ese del IES. No, pues es ahí. Siempre usa ese logotipo. ¿Ah? Óyeme, ese es mi trabajo actual, ¿cómo no lo voy a usar? No, pues eso no. Está orgulloso de representar al IES. Así es. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un trabajo duro, te cuento, pero ahí están los números. O sea, mira, es que sí me lo imagino, créanme que me lo imagino. Eso de ahí es de susto, el IES. Último número, monto de préstamos quirografarios entregados. Adivinen. ¿Cuántos? Digan un número. Ni idea. No tengo idea. Ni idea tampoco. 3.900 millones de dólares. 3.900. 4.000 millones en préstamos quirografarios. Hasta fin de año, en préstamos Pero quirografarios. eso demuestra también la necesidad de la gente por tener plata, ¿no? Sí, señor. ¿No? Y afortunadamente el IES ha tenido la capacidad para dársela. En el proyecto de ley que está enviado de carácter económico urgente, hay cómo cruzar cuentas de tus fondos de reserva con tus deudas de quirografario. Esta ley ojalá la apruebe la Asamblea. Eso sería fantástico. Son beneficios desde la Seguridad Social, son 4 paros o sea, no vamos a cobrar, no vamos a parar los juicios coactivos diciembre, enero, febrero. Eso me va a dar chance de que la gente venga a firmar más convenios, es decir, vamos a acelerar la firmada de los convenios. Firmamos casi $1 millón diarios en convenio, creo que sepan. Es decir, no firmamos más porque a veces tenemos problemas en la infraestructura con la velocidad de la firma. Pero bueno, hay 3 cosas más, que son: uno, el cruce de cuentas; el otro, una mora en el pago de planillas para diciembre, para noviembre, que los pagas hasta el 15 de diciembre. Si esta ley es aprobada hasta el 8 de diciembre, o sea, la próxima semana, los empleadores podrían acogerse a ese beneficio. Obviamente, si lo hacen, le vamos a cobrar intereses, por eso está apuntando a los pequeños empleadores. Pero bueno, no quiero, o sea, eso también lo podemos dejar para más adelante. Sí. Tenemos una cita y ya pendiente se nos más acabó adelante. el tiempo nosotros también. Sí, ya por aquí, por este aparato me están diciendo muchas gracias, muchas gracias. Saludos, Buenos días, Eduardo. Saludos a don Luca. Sí, señor. Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, está dándonos buenas noticias. Okay. Ese trabajo de ahí es un trabajo durísimo. Yo no quisiera estar en ese puesto jamás en mi vida. Pues, ¿no? Jamás. ¿No? O sea, jamás. Rodeado de mafias a las que tienes que combatir. Pero todos. Sí. Pero es que todo lo que ha pasado desde la bodega hasta el que te daña el tomógrafo es una cosa. Pero se han asesinado gente. Han asesinado gente en el Seguro Social cuando no han respondido a los intereses de la mafia. Tremendo. O sea, no es un puesto en el que quisiera yo estar. Definitivamente. Jamás, tampoco. Éxitos. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a un corte comercial. Comercial no, nos vamos a una pausa. A una pausa. Tomamos agüita. Seguimos revisando nuestros libretos, tenemos otra entrevista, justamente vamos a hablar de la llegada de los generadores, cómo se vislumbra la crisis energética. Esa es una buena noticia. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La mañana con 10 minutos y estamos a plena voz aquí en Cuesta Arriba, el programa de la mañana, de 8 a 10 de la mañana por altavoz. Y como lo habíamos analizado en este programa, la crisis eléctrica que enfrenta el país tiene un origen que se remonta aproximadamente unos 15 años atrás al menos, cuando se decidió apostar por la generación de energía hidroeléctrica, dejando de lado otros tipos de generación. ¿Qué pasó con la generación térmica? Pues el parque termoeléctrico, compuesto por 36 centrales, simplemente dejó de recibir mantenimiento en los últimos años. En épocas de sequía, como la actual, ese parque nos hubiese mantenido a flote. Realmente se hubiera esto evitado. En el gobierno correísta incluso se quitaron los permisos de operaciones a 3 centrales térmicas. Veamos el siguiente reporte.
3 gobiernos tuvieron en sus manos la opción de evitar la crisis eléctrica que hoy atraviesa Ecuador. El régimen correísta, que manejó el sistema durante 10 años. El de Lenín Moreno, durante 4 años. Y el de Guillermo Lasso, en 2 años y medio. El que mayor tiempo dispuso fue el de Rafael Correa. Durante una década se concentró en la construcción de hidroeléctricas, es decir, centrales dependientes de las lluvias que se vieron envueltas en sobreprecios y fallas estructurales. Correa decidió que el país dependiera de este sistema de generación y dio prioridad a la construcción de 14 hidroeléctricas, que le costaron a los ecuatorianos 11.000 millones de dólares. Para muchos, un dinero desperdiciado. Con el cambio de matriz utilizaremos más del 90% de energía eléctrica de origen hidráulico. Pero sin lluvias y con centrales dañadas, la crisis estaba escrita. Entendamos ahora cómo funciona el Sistema Nacional Interconectado. Actualmente, por decisión de los últimos gobiernos, Ecuador se nutre básicamente de 2 fuentes de energía, la hidráulica o hidroeléctrica y la térmica. La primera un poco más, 52%, aunque esto varía diariamente. Entonces, ¿qué pasó? Pongamos de ejemplo a una de las hidroeléctricas más emblemáticas, Coca-Codo Sinclair, que aunque tiene capacidad para 1.500 megavatios, genera menos de la mitad de lo previsto. Una obra que ha estado envuelta en escándalos de corrupción. Su costo inicial fue de casi 2.000 millones de dólares y terminó costando 250 millones de dólares más. También enfrenta continuamente problemas de sedimento derivados de la erosión del río Coca, además de fisuras. Hay otras centrales que por distintos factores no operan, como Toachi Pilatón, que costó 900 millones de dólares con 254 megavatios de potencia, presenta desde su construcción fallas estructurales que no la han dejado operar. En una auditoría especial, la Contraloría determinó que el túnel de carga Toachi a Yunquín, por el que se pagó más de 63 millones de dólares, tiene fracturas que impidieron poner en marcha el proyecto en ese tramo del río, es decir, una obra que no funciona. Los gobiernos venideros, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, no impulsaron con la urgencia que el caso ameritaba la producción de energías alternativas, ni algo tan básico como mantener lo que existe, para no depender tanto de las lluvias. Incluso Moreno ha sido procesado en una investigación de la Fiscalía bajo el nombre de Caso Sinohidro, que movió 76 millones de dólares en coimas. Y quizás ahora se pregunten, ¿qué pasó con la generación térmica, la otra cara de la moneda? Pues actualmente este mecanismo debería aportar con cerca del 48% de su producción al Sistema Nacional Interconectado, y aquí el cuello de botella, porque es precisamente el parque termoeléctrico compuesto por 36 centrales el que en los últimos 6 años dejó de recibir mantenimiento y el que en épocas de sequía como la actual nos hubiese mantenido a flote. Tan de lado se dejó a las termoeléctricas que algunas presentan deficiencias tecnológicas, otras están obsoletas y otras operan al 50% de su capacidad. Esto sin dejar de contar que en el gobierno de Correa se quitaron los permisos de operación a Termoguayas con 120 megavatios, Victoria 2 con 100 megavatios y Electroquil con 180 megavatios. Es decir, que dejaron de ingresar 400 megavatios. Si el déficit actual de energía asciende a 1.000 megavatios, imagínense cuánto hubiese ayudado mantener la energía térmica, y ahí una razón más de la crisis. El gobierno actual ha empezado acciones urgentes para enfrentar esta realidad que data de hace 15 años al menos, y en tiempo récord busca salidas para evitar más racionamientos. 9 de la mañana, 15 minutos, y ya está con nosotros en Cuesta Arriba Jorge Jaramillo. Él es magíster en energías renovables y eficiencia energética. Jorge, buenos días, bienvenido. Si hubiéramos tenido un parque termoeléctrico operativo, ¿esta crisis la hubiéramos capeado o igual la tuviéramos? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos vean y nos escuchen. Bueno, tenemos que tener en claro algo.
el parque termoeléctrico representa aproximadamente un 40% de la capacidad energética del país. Es decir, hoy tenemos de ese parque termoeléctrico aproximadamente un 20-30% operativo. Pero así hubiésemos tenido el 100% operativo, lastimosamente nuestro gran motor de generación es el agua. Entonces, esta crisis, con el poco parque térmico que tenemos, no hubiese sido suficiente. ¿Hubiera ayudado tener más parque térmico? Obviamente sí, pero estuvo olvidado ese tipo de proyectos. No, y tanto así que hoy tenemos ya casi el 90 y pico % del parque termoeléctrico en funcionamiento. Y cuando entre Salitral y entre Quevedo en funcionamiento, que será próximamente, estará el 100% funcionando. Pero si no llueve, igual vamos a tener problemas de abastecimiento. ¿Nos da esperanza la llegada de los generadores que se van a poner en el Salitral? Bueno, recordemos que los generadores que vienen en el Salitral son 100 megavatios. En un déficit de 1000, ayudan. En estos momentos todo lo que sume ayuda, pero estamos todavía dentro de un 10%. Ya va a entrar Toachi y Pilatón. Toachi y Pilatón debería entrar en este año con por lo menos el 40-50% de su capacidad, que será aproximadamente 100 megavatios más, de los 250 megavatios totales, que se prometen poderse entregar en enero. Bueno, eso es algo Colombia nos vende 450 megavatios, la Barcaza genera 100 megavatios. Bueno, Colombia es un ejemplo, ¿no?, de lo que se debe hacer y deberíamos guiarnos. Sus centrales hidroeléctricas, las grandes, todas tienen embalse. No se pueden medir cómo están sus condiciones y saber cuándo nos venden y cuándo no. Justamente ahí iba mi siguiente pregunta, y es ¿qué es lo que debería hacer el Estado ecuatoriano? No hablemos del gobierno, hablemos del Estado ecuatoriano. ¿Cómo sería o cómo se construiría un macro plan para terminar con los fantasmas de los apagones? Porque dependemos de San Pedro todo el tiempo, si llueve o no llueve, y realmente esto ahuyenta a cualquier persona que en su sano juicio quiere invertir $1 en este país. Bueno, dependemos de San Pedro y de los gobiernos que comiencen a venir, porque son los únicos que manejan el sector eléctrico. Esto no es un problema de este gobierno. Entonces, ni del anterior ni del anterior. Esto tiene 45 años, 40 años. Y eso, ¿qué tienen que hacer el Estado como tal? Reestructurar totalmente el sector eléctrico. Ya se hizo algo con la nueva ley de los apagones, tratar de que se cree algo más importante que la libertad de poder generar, que es poder generar fideicomisos para el pago, porque el único que puede cobrar la electricidad a los usuarios, ¿quién es? El Estado. Entonces, el Estado es un pésimo administrador y el Estado ha estado administrando la electricidad en este país. El Estado no garantiza, María Mercedes. Si el Estado cobra, al mismo tiempo el Estado no te garantiza que te va a pagar, porque tú dices, ok, yo invierto $150 millones para generar 100 megavatios y quiero cobrarle a quien me compre, pero resulta que tú no puedes cobrarle a quien te compre. Solamente el Estado le puede cobrar. Entonces tú tienes que cobrar a través del Estado. Si el Estado no me paga. Si es famoso por no ser un buen pagador. Ese es un tema que, por ejemplo, el expresidente Lasso dice que dejó firmado muchos proyectos, pero esos proyectos no comenzaron por lo mismo, porque no les garantizaban el pago. Y eso es lo que debe garantizarse. Y para eso que yo puedo cobrar, pensar, ¿no? Como era antes, como te cobraba la empresa eléctrica de Guayaquil. Lo recuerdo. Te llegaba la planilla y era la empresa eléctrica la que cobraba, no era el Estado que cobraba. La empresa eléctrica a su vez pagaba a través de impuestos, tasas y una serie de añadiduras que había en la planilla, le mandaba su parte al Estado. Era al revés. De repente el Estado se acaparó todo. Pero eso no es una sola una parte. Todas nuestras hidroeléctricas, solamente Pauta tiene embalse. Eso es un gran problema de diseños originales. Coca-Cola Sinclair, conversando con... ya todo el mundo sabe que Coca-Cola no tiene un embalse. Claro. Que cuando hay agua hay que aprovecharla, por eso un apagón que me dieron que era a las 4, no me lo hacen hoy a las 4, por ejemplo, porque hubo agua. No hubo embalse. ¿Por qué? Razones técnicas hay muchas. Si solamente está, está programado un embalse, pero resulta que el lugar donde han programado el embalse es un lugar que no es el adecuado. O sea que no llueve nunca. No, sí llueve. El tema es que si construyen ahí el embalse se derrumba. Problemas geológicos graves ahí. Entonces, porque ¿qué es lo que hace el embalse? Almacenar agua para cuando no hay el agua en la época de sequía, en la época de estiaje. Deja de haber agua, vas abriendo el embalse poco a poco y luego se vuelve a llenar con la siguiente lluvia. Pero si tú el embalse lo construyes en un lugar que no va a aguantar, se va a derrumbar. Ya le han advertido, ese embalse se derrumba, se destruye la obra y destruye Coca-Cola Sinclair también.
Exactamente. Y ya sabemos sería lo que está pasando con Coca-Cola. Una desgracia encima. Exactamente. Eso es por la falta de planificación. Malintencionada o por bestias. Escojan cualquiera de las dos, no hay problema. Sí, no hay mayores lugares donde escoger decisiones grandes, como haber hecho una central eléctrica grande, que sí, nos está ayudando. O sea, no hay que cerrarnos los ojos a eso, pero ¿a qué costo, no? A no tener un proyecto que nos costó mucho dinero operativo. Y sumemos, pues no, Toache Pilatón, que debió haber sido entregado más o menos por esos tiempos. Y que 16 años tiene construyéndose Toache Pilatón. Entonces hay muchos problemas estructurales de gobiernos anteriores que ahora se está buscando resolverlo, y espero que si se reelige el presidente o quien venga, los tome de una manera técnica, dejando a un lado el populismo, porque hay cosas que hay que revisar. Hay dos factores. Uno, solucionar la crisis actual para que en diciembre, y a mí me molesta cuando la gente dice, ay, el presidente ofreció en diciembre y estaban contando no dijo ya, 1 de diciembre. Estaban contando ya el 1 de diciembre para que lleguen las 0 horas del 1 de diciembre para decir, no cumplió. No, diciembre. Y yo pienso que quizá en la mente de cualquier ecuatoriano lógico, la fecha es antes de Navidad. Todos queremos prender el arbolito, ¿no? Y sí, si no prendemos el arbolito vamos a decir el presidente no cumplió. Pero esa es una parte, la solución de la crisis. La otra parte es la solución definitiva, o por lo menos una solución ¿qué es lo a que mediano queremos? plazo. Exacto, Claro. ¿qué es lo que queremos? Sí, porque hoy se está hablando de ya tener 800 a 900 megavatios a partir de enero o febrero, que es muy probable que esa fecha ya nos llueva, es decir, que estemos algo más tranquilos. Pero los ecuatorianos no pueden olvidarse de este momento, porque que nos llueva unos meses no quiere decir que el próximo año no se nos va a repetir, sobre todo porque la demanda del Ecuador va subiendo año a año, según datos estadísticos, entre 2 a un 3%. Así es. Eso representa 100 a 150 megavatios, es decir, que cada año deberíamos traer más motores de lo que estamos trayendo ahora. Y cada año debería haber más obras. Porque el consumo va aumentando. Exacto. Más obras que formen parte de todo ese sistema energético, si podemos llamarlo así. Y otra cosa que hablábamos ayer con Rafael es por qué solamente podemos tener interconexión con Colombia y no podemos tener interconexión, por ejemplo, con Perú, que no tiene problemas. Hay un gran proyecto, debemos tener una línea de 500.000 kilovatios, que no está siendo construida, ya está en estudios hace muchos años y no se construye. Ese es un problema también que hay que hacer, es decir, no solamente invertir en generación, sino ahí sí, transmisión. Pero esa inversión podría ser privada si es que la ley lo permita. También podría ser privada, o sea, países como Perú, Colombia, tienen todas sus líneas eléctricas, recordemos, generación, transmisión, distribución, con un comportamiento mixto, porque esto no se trata de privatizar, no se trata de vender Coca-Cola o Paute para los que pero crean, si ni siquiera el mantenimiento lo pueden hacer los privados. Sí, pero a ver, es algo que a mí también me choca mucho, Rafael, porque hemos escuchado durante muchos años, por lo menos yo como periodista, tú también durante muchos años, estas voces que se levantan con que o quieren privatizar, quieren llevar todo a lo privado. Pero si ha quedado demostrado. Sector estratégico. Así es, ha quedado demostrado en la historia del Ecuador que absolutamente nada de lo que maneja el Estado funciona. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no llevarlo a lo privado de una manera regulada para que se beneficien o que haya un sistema mixto en donde quienes seamos los beneficiados seamos todos los ecuatorianos? No entiendo por qué lo privado es tan mala palabra para algunos dinosaurios que todavía están en los sindicatos y en los... Bueno. Mira lo que hizo Alemania. Alemania tenía generación eléctrica nuclear. Y dijo, ¿sabe qué? Nosotros no queremos tener generación eléctrica nuclear. Es la más limpia de todas, es la más eficiente, es la más barata. Pero hay un pequeño riesgo de que esta vaina estalle en algún momento, cuando se hagan viejas las centrales. Y hay una Así fuga. que las vamos a derrumbar todas. Y vamos a comprarle energía nuclear a Francia, porque Francia ha invertido muchísimo en energía nuclear. Entonces, ¿qué es lo que hace Alemania? Le compra energía a Francia. No la genera. No se hace problemas. Ha dejado de generar energía nuclear, o está dejando de generar energía nuclear, para comprársela a Francia. Le resulta, no sé si más económico, pero le resulta más favorable a los intereses de Alemania. Y los intereses del país es lo que tiene que verse. Por eso es la inversión que
hablamos aquí. Esa inversión con Perú es importantísima. ¿Aproximadamente de cuántos millones o miles de millones, no tengo idea de cuánto costaría, estamos hablando para, por ejemplo, sostener un poco un plan que pueda proveer la suficiente energía que necesita la demanda de los ya existe una actualización del Plan Maestro de Electricidad que tiene que volverse a actualizar porque seguía considerando mucho tema de hidroeléctrico y hablaban de inversiones hasta el 2030 de cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces entendamos esas cifras, ¿no? Estamos hablando de 12 años del presupuesto de la ciudad más grande del país, que es Guayaquil. Entonces el Estado deficitario, que usted revisa las cuentas por todos lados y ve que con la justa pagan sueldo y vaya a ver qué pasa en sol. Pero vale la pena. Entonces el Estado no va a poder, o sea, hay que ser realista, no se trata de ser de izquierda, derecha, socialista, no, es de pura lógica. El foco. Es de pura lógica. La lógica es, si el Estado no tiene, busquemos quien tenga en condiciones reguladas, en condiciones que tengan beneficio a ambas partes y podamos tener una electricidad. Ahí viene un problema, porque la electricidad termoeléctrica es más cara de lo que estamos pagando ahora ciertos sectores. Recordemos que el sector residencial sí tiene ciertas penalizaciones en alto consumo, pero las tarifas eléctricas en ciertos sectores comerciales e industriales va a tener que ser revisada porque generar energía eléctrica por medio de termoeléctricas tiene un costo de alrededor de 17 centavos cuando nos cobran 10 centavos en su mayoría de ecuatorianos. Hay que revisarlo y la gente dirá, me van a encarecer, pero señor, ¿qué es más caro que no tener electricidad en estos momentos? Exacto. No hay nada más caro que eso. Pero si se abre el sector privado y se permite que el mismo sector privado pueda cobrar las planillas, se crea un mercado y al crearse un mercado se crea competencia. Al haber competencia, la gente compite bajando precios para poder tener clientes. Así es, y yo como ciudadana, no es muy difícil. Y yo como ciudadana puedo quizás llegar a escoger qué operadora pues me da. Como lo haces actualmente con los celulares. Exacto. O con el internet. ¿Qué compañía me da electricidad, el mejor servicio de electricidad, me da la mejor tarifa y quién me da un mejor servicio? Hay que apuntar a eso y no hay que ver muy lejos. Colombia y Perú lo hacen. Y están mejor que nosotros en situación eléctrica. No tienen apagones más de 20 años Colombia, Perú ni se diga. Entonces hay que apuntar a eso. Y viene una batalla que se denomina batalla cultural, explicarle a la gente de que esto, insisto, no se trata de privatizar, palabra satanizada por gusto. Se trata de tener un sistema mixto. Eficiente. Sistema donde haya diferentes actores que nos den energía eléctrica a un costo razonable, pero que nos la den siempre. Necesitamos buscar la eficiencia, Jorge, la eficiencia. Mientras se trabaje con el sector eléctrico totalmente estatal, muchos problemas, ineficiencia y corrupción. Vaya, revise usted el Gran Padrino, el caso Encuentro. ¿Dónde fue la corrupción? En el sector eléctrico. Entonces, ese tipo de cosas con un sistema mixto no va a suceder porque se están cuidando el privado con el público de hacer bien las cosas. Jorge Jaramillo, magíster en energías renovables y eficiencia energética, estuvo esta mañana con nosotros en Cuesta Arriba. Usted ha dicho algo importante y que lo hemos hablado, Rafael. Lamentablemente todos estos sectores que han sido sectores estratégicos estuvieron rodeados o corroídos, digamos así, por grupos de delincuencia organizada, porque eso es lo que eran, ¿no? De delincuentes que lo que hacían era beneficiarse de esto en perjuicio de absolutamente todos los ecuatorianos. No solamente el sistema de energía, sino también el de salud y así pues muchos más. O sea, la corrupción y se apoderó del Ecuador y de absolutamente todas las instituciones del Ecuador. Y es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo en estos momentos, que son hasta cortes de energía de 14 horas diarias en algún momento y que, bueno, pues esperemos que estos vayan bajando de acuerdo a las condiciones climáticas y aparte a la llegada de los generadores que van a sumar algunos megavatios más al sistema nacional. Sí, de acuerdo. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos el comentario de Carlos Ferrín más adelante, con quien nos va a contar hoy día qué se necesita o qué debe hacer un candidato para poder subir, no solamente durante la campaña, sino llegar a una, por ejemplo, primera vuelta en las elecciones. Ya regresamos con más de Cuesta Arriba.
De la mañana con 33 minutos. Sorpresa, estaba así, con una cara de aburrido. Pero es que usted no quiere ponerse el apuntador, pues, Rafael. Usted es como rebelde. Usted tiene que ser así. Pilas. A mí siempre me anuncian aquí, que ustedes ven que yo me agarro aquí todo el tiempo, es que tengo un apuntador. Entonces aquí me hablan, ¿no? Se me sale a veces un poco, es medio incómodo. Pero póngase apuntador, o yo mismo le digo. Yo le doy la orden. Así es. Bueno, después me dicen que soy mandona. Y no es. No, no mucho. Bueno, está bien. No creo, no sé, pregúntale a mis hijos. No, sí soy mandona, pero bueno, ya. Ahora sí tenemos el comentario de Carlos Ferrín. Y la pregunta sería, ¿qué hace que los candidatos suban puntos o avancen a un mejor puesto en una elección presidencial o en una campaña electoral? Y ahí tenemos la respuesta. Nos lo va a aclarar Carlos Ferrín. Bien, vamos a hablar algo muy centrado en saber cómo calcular cómo va a quedar cada partido o cada candidato dentro de la papeleta. Muchos a veces dicen, muchos creen, sobre todo cuando tienen un anhelo electoral, creen en los milagros electorales. Entonces dice, el que está de último capaz que queda primero, o el que viene primero al final a lo mejor luego pierde votos. Es una base muy sencilla y simple para que tú puedas calcular más o menos cómo va a quedar cada partido. Aparte de una gran estrategia, escúchame. Aparte de una gran estrategia, lo que se requiere son 3 elementos para competir dentro de una elección. Número 1 es un gran candidato o candidata. Número 2, un gran vehículo. Cuando digo un gran vehículo me refiero a un gran partido político que tenga experiencia en ganar elecciones, que tenga base electoral, que tenga seguidores, que guarde un gran capital político y que tenga una gran base de votos duros, ¿verdad? Y finalmente, recursos económicos, que es lo que por lo general muchos se quedan en el camino. Por esa razón aparecen tantas encuestas que están buscando que activen un poco la fe en los candidatos que vienen más atrás para que haya un poco de recursos económicos y puedan empezar a arrancar su campaña política. Entonces, como se requieren esas 3 cosas, tenemos que ver un candidato que definitivamente lo reúna todo. Los 2 primeros que están en el frente de la elección y que básicamente han polarizado la campaña, que son Luisa y el presidente Noboa, tienen, obviamente, la Revolución Ciudadana es un gran vehículo electoral, un gran movilizador de votos, un gran amalgamador de campañas. Y asimismo ha habido un naciente ADN que por primera vez va a participar y que se ha conformado de una gran amalgama de líderes y de GATS y de alcaldes a lo largo de hechos del país que están formando un gran partido y que hoy por hoy también gozan de una gran y aceptable percepción en las encuestas a nivel de favoritismo, ¿no? De hecho, el presidente Noboa ha lanzado a sus mejores cuadros
a representarlos en las listas de asambleístas. Hemos visto muchos ministros, hemos visto a Nils, hemos visto a Andrés Guzmán, gente con mucho capital político que va a participar por primera vez al frente del legislativo. Entonces, digamos que ADN se ha logrado ser un gran partido político y es un gran vehículo electoral en este momento y está acompañando al presidente Noboa. Y recursos, siempre la Revolución Ciudadana ha sabido conseguir los recursos, y no se diga también, el presidente tiene su capital a nivel de recursos que también va a representar un gran movilizador de votos. Ahora, a partir de ahí, ¿quiénes estaban? Estaba Jan Topic, que tenía un gran capital, era un gran candidato, pero yo no sabría decir si a lo mejor Suma hubiese sido un gran movilizador de votos, un gran partido, un gran vehículo electoral. Habría que verlo cómo le va esta vez. En la elección pasada movilizó una buena cantidad de votos para Otto, pero quedó básicamente muy abajo, ¿no? De allí, muchos no ven a lo mejor a Henry Kromfle como un gran candidato que la pelea, pero yo pienso que el PSC es un gran movilizador de votos y creo que recursos no le van a faltar. Así que ojo con el PSC, yo creo que el PSC no va a ser de los que va a quedar en la cola, sino que va a movilizar votos y va a estar ahí dentro de los que van a terciar el tema, ¿no? Asimismo, tenemos creo que no estoy seguro cuánto habrá quedado ese capital político, pero los recursos hay, y yo creo que Tabaqui puede a lo mejor parecer un gran candidato que esté en la contienda, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo ver si hay grandes vehículos electorales? ¿Cómo saber si habrá una gran sorpresa electoral? Todo puede pasar, pero esos elementos son los básicos, ¿no? Saber quiénes gozan de esos elementos y quiénes podrían a lo mejor lograr una gran amalgama de votos y logran a lo mejor movilizar votos hacia el final de la primera vuelta. Todavía faltan los debates, todavía falta la campaña, todavía faltan los tiempos electorales. Nada está dicho, pero hay una tendencia que se está viendo claramente y tienes que ir más o menos viendo si tu candidato, el que te gusta, o tu candidata tiene un gran vehículo electoral, que es un gran participante, que ha tenido voto histórico o que está bien en las estadísticas. Eso es bastante importante tomarlo en cuenta antes de creer que puede pasar un milagro electoral. Interesante lo de Carlos Ferrín. A Carlos Ferrín hay que traerlo un día acá para conversar y hacer medio programa con él. Hay algunas cosas, muchísimas cosas con las que coincido, otras no coincido. Yo pienso que hoy hay, él lo dice también, hay dos candidaturas que tienen los requisitos básicos para poder pelear, estar en la segunda vuelta. ¿Qué son? Luisa González. Luisa González, porque tiene una estructura partidista, ya fue candidata y tiene la experiencia de la candidatura, aun cuando no la veo haciendo mucho territorio, como dicen ahora, y tiene los recursos. Tiene muchos recursos. ¿De dónde los sacan? No lo sé. Todos sabemos dónde los ha sacado. Pero bueno, el partido tiene los recursos. De ahí tenemos a Daniel Noboa, presidente de la República. Que es presidente de la República, ha sido candidato, ha ganado la elección, por lo tanto tiene la experiencia. Ha creado una estructura, aunque no tan grande como la que tiene Revolución Ciudadana, pero ha creado una estructura. Además tiene la estructura del gobierno, que de una u otra forma siempre funciona y siempre apoya. Pero aparte, sus bases son las bases de las campañas de su padre, que tiene recordación. Pero no es lo mismo. No es lo mismo y los tiempos han cambiado. Pero yo sí lo escuché mucho en la calle, por ejemplo. Sí, tiene los recursos. Entonces, yo no veo ninguna otra campaña. Mencionaba Carlos que la otra campaña que podía tener eso era la de Topic, pero que la de Topic se quedó. Entonces, Topic, chao, fuera. Pero Suma no era un partido con una gran estructura. Por eso él quería hacer la estructura con esta plataforma Transforma, ni sé cómo. Se abrió de los socialcristianos, gran error, porque los socialcristianos sí tienen estructura, a pesar de ser pequeña hoy en día, es una estructura fuerte y muy consolidada. Por eso es que yo creo que Kromfle, y aquí discrepo un poquito con Ferrín, si bien es cierto que no va a ser una candidatura que va a pasar desapercibida, él se va a hacer notar porque tiene dinero, porque tiene estructura, porque tiene un partido que se mueve,
se va a notar. Pero él no es un gran candidato. Él ha aprendido a hablar, sí, ha aprendido a hablar, ha aprendido a dar discursos, he visto sus últimos discursos en la Asamblea, no fueron malos discursos de políticos, pero, perdón, con debido respeto, para la clase popular es un saco de plomo. O sea, perdón, pero esta mesa tiene más simpatía que Henry Kronfle si la pone en un sector popular. No sé por qué se me ríe usted. ¿Ah? No se me ríe porque usted, aquí queremos hablar escúcheme, así. todos los pelos que se le cayeron de la cabeza también se le cayeron de la lengua. Usted sí, yo no tiene filtro para decir absolutamente nada. No tengo ningún filtro. No, es que ¿por qué habría de tener filtro? ¿Filtro para ofender? No. No, pero eso se llama prudencia, decía mi mamá. Filtro para ofender sí tengo. Filtro para mentir también tengo. A mí los filtros me impiden mentir. Pero filtro para decir lo que siento y lo que pienso, no, por eso no tengo filtro. Rafael, sigamos con el tema que estábamos hablando y vámonos a otros candidatos. Está Henry Cucalón, está Pedro Granja, que no sé si a la final les va a hacer o no territorio, porque supuestamente peligra su vida, etcétera. Henry Cucalón, muy preparado, muy capaz, ha tenido la experiencia. No tiene la experiencia de una candidatura presidencial. No tiene un gran partido que lo respalde. Está rodeado de víboras que le dicen, tú eres mi candidato, pero con la salida de Topic nos dimos cuenta que quienes rodeaban a Henry Cucalón, su plan A realmente era Topic y Cucalón era su plan B. Porque a mí no me quita nadie de la cabeza que el candidato de Lasso era Topic, que el candidato de María Paula Romo era Topic. Teniendo candidato propio, creo, como es Francesco Tabaqui. Teniendo candidatos, así es la política en Ecuador. Teniendo candidatos propios, sube, en mi opinión, y esto ya es una opinión, el candidato verdadero de Lasso era Topic. El candidato verdadero de María Paula Romo era Topic, teniendo sus propios candidatos. Francesco tiene un discurso sincero, él es transparente, él es una persona sencilla, que dice las verdades, que suelta las cosas, no tiene mucho filtro tampoco, y eso es bueno, en política eso es bueno porque los muestra transparentes, naturales, pero no tiene los recursos, a pesar de estar en Creo, y no tiene la estructura, porque toda la estructura de Creo se desapareció. Porque una vez que murió César Monge, la estructura de Creo, que costó tanto hacerla, desapareció por completo. Y Guillermo Lasso creó una estructura solamente para ganar él una elección y que el resto no importe. No, porque le entregó el partido a alguien que y ahí lo veo, no trabajó más. Ahí lo veo peleándose con Osvaldo Hurtado, alguien ponía ahí, es la competencia de los peores presidentes de la República. Alguien puso en algún tuit, me causó hasta risa. El uno del siglo XXI, el otro del siglo XX. Pero bueno, yo creo que Hurtado fue el mejor presidente. Pero en fin, ¿qué otro tenemos? Tenemos a Trillerías. Puede ser un factor sorpresa, porque habla bien, se expresa bien, tiene algún tipo de conocimiento internacional, ha sido concejal en Londres. Yo no lo he conocido, no, como dice mi mamá, es conocido en su casa a la hora de almuerzo. Exactamente, no tiene conocimiento. Y si no tiene los recursos, no puede adquirir el conocimiento. Por lo tanto, todos ellos están esperanzados en el debate. Isa jura que va a ser presidente de la República. Isa, lo que sí tiene Isa es una gran estructura, porque va a utilizar a todo el movimiento indigenista a su favor. Ahora hay que ver si el movimiento indigenista le responde. Hay muchos que no. Obviamente. Hay muchos que no lo quieren. Las últimas movilizaciones no fueron buenas. Es más, yo diría que fueron un fracaso las últimas movilizaciones. Yo creo que le hace mucho daño él al movimiento indígena, mucho daño. En todo caso... Pero está Víctor Arauz, está no tiene recursos. Andrea González, está Jorge Escala, Andrea González ex MPD. No tiene recursos, no tienen estructura, Arauz no tiene estructura, no tienen conocimiento, o sea, no tienen un alto nivel de conocimiento ante la ciudadanía. Entonces... nuevamente, llegamos a estos dos polos que son
el gobierno, Daniel Noboa por un lado, candidato a presidente, y Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, que ha sabido consolidarse como la oposición. Porque Carlos todos los Rabascal. demás, no, Carlos, querido amigo, no lo veo, porque la estructura de la izquierda democrática dejó de existir. Total. Dejó de existir. El 80% se lo llevó. Entonces, si no tienen oportunidad, ¿por qué se lanzan? Esa es mi pregunta. Si no van a llegar ni al 1% de la votación, si el que va a ir a votar por ustedes es el papá, la mamá, la abuelita, los que tienen. Por un lado ego y por otro lado la creencia de que les puede jugar el Iván número Saquicela. Como la... No, por favor. También conocí en su caso lo del almuerzo, porque lo conocíamos en el ámbito político, pero si lo pones en la bahía de Guayaquil nadie lo conoce. Electoralmente no existe, o sea, va a ser el Bolívar Armijo de esta elección. Bolívar decía que iba a ser presidente. ¿Ah? Bolívar decía que sus números decían que iba a ser presidente. Bueno, pero es que así aparecen los vendedores de humo, ¿no? Los vendedores de humo van y le dicen a un candidato, mira, es verdad que ellos están primeros porque tienen estructura y tienen dinero, pero tú tienes un carisma interesante y tú podrías ser la tercera opción. Y yo creo que con mi asesoramiento, mira estas encuestas, ¿no? Estas encuestas indican que la ciudadanía está buscando un candidato que no sea ninguno de los dos, porque el 50-40% están indecisos y van y le venden humo y los candidatos compran ese humo y se convencen de lo que les dice este asesor engañoso, porque hay muchísimos asesores buenos, pero también hay muchísimos malos, ¿no? Que lo que buscan es ganar un poco de dinero. Entonces se convencen de que pueden ganar la presidencia de la República o de que pueden ser una tercera opción y que les puede jugar el número como supuestamente le jugó a Noboa la elección pasada. Lo que la elección pasada fue totalmente diferente. Había un solo candidato fuerte, que era el de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Todos los otros candidatos tenían posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Todos. Y al final decantaron por aquel que prometió conciliar. Y dijo, aquí yo voy a gobernar para todos. Ese eslogan, ese discurso funcionó y fue el que ganó. Yo ahí discrepo en algo contigo que dijiste. Encantado. Y es en que los vendedores de humo engañan a los candidatos. Yo creo que algo de sentido común debe tener el candidato, que a veces es el menos común de los sentidos, para creerse justamente el cuento de que puede estar. Bueno, es que los estafadores estafan a los poco inteligentes, ¿no? A los más inteligentes no los estafan. Clarísimo. O sea que por eso no se puede votar. Definitivamente. Ok, ¿hasta aquí llegamos? Sí, hasta aquí llegamos, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Cuesta Arriba. Mañana nuevamente estaremos subiendo nuestras cuentas de redes sociales. Quiero recordárselas, quienes serán parte de nuestros entrevistados. En X, Instagram y YouTube estamos como @altavozeq, en Facebook como altavoz.es y en TikTok como altavoz.es. Altavoz es el medio, Cuesta Arriba es el programa. Gracias por acompañarnos, Rafa. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.